¿Podrían los Estados Unidos de América quebrar? Recientemente han habido decenas y decenas y decenas de titulares advirtiendo sobre una posible insolvencia de los Estados Unidos si no se ajusta el límite de deuda de su gobierno. Y todo parece indicar que nos hemos salvado por muy poco de una catástrofe económica. Al parecer, hace unas pocas horas, republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo para subir el techo de deuda de los Estados Unidos en 4 billones de dólares y evitar así que el Estado entre en bancarrota. Pero, ¿realmente es así de simple? ¿O el riesgo aún está presente? En este video explicaremos de forma muy simple qué es lo que está ocurriendo y qué podemos esperar a futuro. Además, explicaremos de forma muy simple qué es eso del techo de deuda y cuál fue el problema. Por eso, chicos, abróchense los cinturones porque empezamos. Empecemos explicando qué diablos fue lo que ocurrió y empecemos desde cero. Verás, un estado funciona de forma más o menos semejante a una empresa. Tiene ingresos y tiene gastos. Sus ingresos pueden provenir de cosas como empresas públicas. Por ejemplo, muchas empresas petroleras son propiedad estatal. Tenemos a PDVSA en Venezuela, a Sinopec en China y desde luego también tenemos a la famosísima Saudi Aramco. Todas estas empresas son en mayor o menor medida propiedad estatal y representan jugosos ingresos para sus gobiernos. Por otro lado tenemos los gastos y estos hacen referencia a todos los costos que tiene mantener un mecanismo tan enorme como un Estado. El pago a funcionarios, el presupuesto de defensa, inversiones en infraestructura, etc. Ahora bien, hay una serie de factores muy importantes que diferencian a un Estado de una empresa. Por una parte, los Estados pueden imponer el pago de impuestos a sus ciudadanos. Recuerda que si no pagas lo que el gobierno te exige que pagues, bueno, posiblemente termines en la cárcel. Además, los gobiernos controlan de forma directa o indirecta la cantidad de dinero en circulación. Los bancos centrales tienen la potestad única de imprimir dinero. Lo que para un ciudadano común como tú o como yo sería un crimen, falsificar divisas, para el Banco Central es un mecanismo que le permite financiarse y financiar al Estado a costa de crear inflación. Es decir que a final de cuentas es algo que todos terminamos pagando. Y finalmente tenemos la deuda. Es verdad que las empresas también pueden endeudarse, pero los Estados pueden endeudarse muchísimo más que las empresas. Y aquí es donde entra en juego la deuda pública. Los Estados pueden emitir bonos de deuda que pueden ser adquiridos en los mercados. Y estos bonos ofrecen un interés para incentivar así a los inversores a adquirirlos. En teoría, cualquier persona puede adquirir bonos de deuda usando una plataforma como un broker. Por ejemplo, supongamos que compras un bono de deuda estadounidense a 10 años, con un interés de un 2% y por un valor de $100. En pocas palabras, le estarías prestando al gobierno de los Estados Unidos $100 durante 10 años y a cambio te llevas un interés de un 2% al año. Únicamente después de 10 años puedes recuperar tu préstamo, a menos claro que vendas tu bono en el mercado secundario a otra persona. Ahora bien, ocurre que los Estados Unidos se han endeudado muchísimo. Se han endeudado hasta más no poder, literalmente. El gobierno de los Estados Unidos está tan endeudado que ya no puede pagar su deuda por sí mismo. Lo que el Estado norteamericano había hecho hasta ahora era pedir nuevos préstamos para devolver préstamos antiguos, algo que técnicamente se conoce como rollover de deuda. Y entonces, ¿dónde está el problema? El Estado podría seguir pidiendo préstamos para pagar sus préstamos anteriores, ¿o no? Pues sí y no. Aquí es donde entra en juego otro concepto muy importante, el así llamado techo de deuda. Y veamos un poco de historia. Antes de 1917, el gobierno estadounidense no podía endeudarse a lo loco como lo hace hoy en día. Tenía que pedir permiso al Congreso cada vez que quisiera asumir nuevas deudas, y el Congreso tenía que aprobarlo. Sin embargo, debido a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, todo cambió. El Estado necesitaba tener la posibilidad de endeudarse, y atención, de endeudarse de forma rápida, ya que se trataba de un estado de emergencia, y poder cubrir así el gasto militar que ambas guerras representaron. Ahora bien,
tampoco se le iba a permitir endeudarse sin límite. Y para agilizar las cosas, lo que se hizo fue lo siguiente: introducir un techo de deuda, es decir, una cantidad máxima de deuda que el Estado podía contraer sin tener que pedirle permiso al Congreso. Este límite únicamente puede ser modificado con aprobación del Congreso. Y como puedes ver en pantalla, ese límite se ha ajustado muchísimas veces a lo largo de la historia. A día de hoy, ese límite se encuentra en 31,4 billones de dólares, lo que es muchísimo, pero muchísimo dinero. Sin embargo, no ha sido suficiente para el Estado y su hambre feroz de deuda. Y estrictamente hablando, el gobierno estadounidense ya alcanzó ese techo de deuda el 19 de enero de este año. Pero espera. ¿Cómo que ya alcanzó el techo de deuda? Te estarás preguntando. Así es, Estados Unidos está tan endeudado que técnicamente hablando ya no podría endeudarse más. El motivo por el cual aún no ha entrado en bancarrota es porque le quedan algunos ahorrillos por aquí y por allá y porque tiene ciertos ingresos. El problema es que ese dinero se está acabando. Y según Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, ese dinero no podrá alcanzar por mucho tiempo. Y ella cree que para el 5 de junio el gobierno podría quedarse sin dinero. Por suerte, como lo hemos mencionado al inicio de esta entrega, todo parece indicar que por fin se extenderá el techo de deuda y que el gobierno se podrá endeudar unos 4 billones de dólares más. Y a estas alturas del video tal vez te estés preguntando: ok, pero yo no vivo en los Estados Unidos, ¿a mí qué me importa? Pues bien, amigos, amigas, debería importarles y mucho. La insolvencia de los Estados Unidos podría generar una catástrofe económica y financiera a nivel mundial. El efecto dominó sería tan brutal que alcanzaría cada rincón de la faz de la Tierra. ¿Y de qué tipo de consecuencias estamos hablando? Bueno, esto te lo explico después de una pequeña pausa comercial. Como te habrás dado cuenta, he desactivado la publicidad de YouTube en este video. Simplemente no hay publicidad. Pero a cambio he decidido incluir un pequeño anuncio aquí para poder así financiar nuestro trabajo. Después de todo, cuesta mucho, pero mucho esfuerzo hacer un video como este. Y el patrocinador de esta entrega es Nexo. Nexo es una de las plataformas para hacer staking de criptomonedas más sólidas en el mercado. Por ejemplo, sobrevivieron al cataclismo de 2022, donde competidores como BlockFi, Voyager o Celsius demostraron que habían estado llevando a cabo prácticas insostenibles y terminaron quebrando. Nexo, por el contrario, fue muy transparente desde el inicio y fue una de las primeras plataformas en publicar su prueba de reservas auditada. Es más, yo hice un tutorial de esta plataforma, te lo enlazaré aquí arriba, donde puedes aprender cómo utilizarla desde cero. Nexo cuenta con varias licencias para operar en diversos países y ofrece algunos de los retornos más altos en el mercado. Más de un 10% en monedas estables, hasta un 7% en Bitcoin y un 8% en Ethereum. Además soporta una muy buena cantidad de activos, tal y como puedes verlo en pantalla, y encima de eso tienen su propia tarjeta cripto, que ya está disponible en algunos países, pero que está expandiendo muy rápidamente a nuevas geografías. Como si todo eso fuera poco, actualmente hay una promoción especial. Un retorno de hasta un 16% en monedas estables. Sí, sé que es una completa locura, pero desde luego es algo por tiempo limitado. Además, puedes llevarte una recompensa por depósito de hasta 10.000 USDC. Todas las condiciones aparecen detalladas en la descripción de este video. Así que si aún estás buscando una plataforma para hacer staking de criptomonedas y generar así ingresos pasivos, Nexo podría ser una muy buena alternativa. Yo personalmente llevo unos 2 años usando esta aplicación y nunca he tenido ningún inconveniente. Creo que ha demostrado una seriedad y una transparencia impresionantes, pero eso sí, te pido que investigues por tu cuenta antes de tomar cualquier decisión. Yo soy humano, me puedo equivocar, y por ese motivo esto no representa una recomendación de compra o de inversión. Hago lo posible por elegir las mejores plataformas y productos que yo mismo uso, pero desde luego es importante que te informes sobre los posibles riesgos. Si te interesa crear una cuenta, puedes usar el enlace que te dejaré en la descripción de este video. Así no solo participarás en la promoción actual, sino que puedes apoyar a mi canal. Gracias de antemano y volvamos ahora sí al tema de esta entrega. A estas alturas del video, probablemente te estés preguntando: bueno,
Y si el Congreso puede incrementar el techo de deuda y evitar así un cataclismo económico, ¿por qué no lo ha hecho? Bien, para nadie es un secreto que los Estados Unidos de América están fuertemente fragmentados. La sociedad está muy pero muy dividida, y eso se ve reflejado en sus dos partidos más importantes, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Actualmente, el Partido Demócrata controla no solo la presidencia de los Estados Unidos, sino que también controla tanto al Congreso como al Senado. Y eso ha frustrado muchísimo a la oposición, es decir, al Partido Republicano. Ocurre que para poder modificar el techo de deuda, se requiere de un acuerdo entre ambos partidos. Y los republicanos han visto aquí una oportunidad perfecta para negociar. Por ejemplo, entre sus exigencias está llegar a un acuerdo de que no se incrementarán más los impuestos y de que se recorten los gastos del Estado. Una de las propuestas del Partido Republicano es que se limite el crecimiento de ciertos gastos a un 1% anual durante 10 años. Los republicanos además dicen que no aceptarán un acuerdo a menos que resulte en que el gobierno gaste menos dinero de lo que gastó en el último año fiscal. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasaría si no llegan a ningún acuerdo? Bueno, para dar respuesta a esa pregunta tenemos que ir unos años atrás. En el año 2011, por ejemplo, nos enfrentamos a una situación muy pero muy semejante. También en ese entonces, el gobierno de los Estados Unidos estuvo a punto de quebrar. La cosa estuvo tan pero tan reñida que el techo de deuda únicamente logró elevarse 72 horas antes del límite. Y el miedo fue tal que los mercados de valores se desplomaron más de un 15% y las arcas públicas perdieron unos $1.000 millones, ya que la deuda se depreció. Volvamos ahora al presente. Según estimaciones de la mismísima Casa Blanca, en el peor de los escenarios, veríamos más de 8 millones de empleos destruidos y una contracción del PIB de hasta un 6%. Esto es un escenario devastador para los Estados Unidos. Además, recordemos, como lo hemos visto en otros videos, que los bancos estadounidenses se encuentran muy pero muy susceptibles al menor temblor. La subida de los tipos de interés ha afectado bastante su estabilidad, y una insolvencia podría conducir a una quiebra masiva de bancos. Estamos hablando de decenas de bancos que estarían en riesgo. En Europa, por otra parte, las cosas no están para nada mejor. Recientemente vimos la quiebra de Credit Suisse y, actualmente, Alemania, que se supone es el motor industrial de la Unión Europea, ya ha entrado oficialmente en recesión. E incluso China y Rusia, a quienes podemos considerar como competidores de los Estados Unidos, están rezando, así lo ponen algunos titulares, para que no haya un default de deuda estadounidense. Porque de llegar a esa situación las cosas serían espeluznantes. ¿Recuerdas lo que ocurrió en 2007 y 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers? En ese entonces se desató una tormenta financiera a nivel mundial. Para 2009 y 2010 vimos imágenes impactantes en Grecia, España, Portugal e Irlanda, por mencionar solo unos ejemplos. Muchísimas personas se quedaron sin empleos, un sinnúmero de empresas quebraron y vimos mucha pero mucha pobreza. Estamos en un mundo tan interconectado que el efecto dominó afectó a las economías de todo el mundo en mayor o menor medida. Y eso también conllevó a una caída de los mercados financieros. Pues bien, todo eso no sería nada comparado a lo que se vendría en un momento como el actual, donde las economías de todo el mundo se encuentran tan debilitadas. Ahora bien, desde luego no todos son malas noticias. El líder de los republicanos y el presidente Biden parecen haber llegado a un acuerdo. La verdad era de esperarse que ambos partidos llegaran a un acuerdo, aunque fuera unos pocos días o unas pocas horas antes de la fecha límite. Después de todo, ni demócratas ni republicanos quieren una catástrofe económica. A mí todo esto me recuerda un poco al juego de la gallina, como en la película Rebelde sin causa. Ambos partidos están conduciendo automóviles hacia un precipicio, y ninguno de los dos quiere darse por vencido para no ser humillado como la gallina del juego. El problema es que si ninguno de los dos coches se detiene, ambos terminarán siendo destruidos y no habrá ganador. Todo por cuestión de orgullo.
Por eso esperemos que los políticos de ambos partidos sean razonables, ya que en sus manos está el destino de la economía del mundo entero. También cabe rescatar que el incremento del techo de deuda en 4 billones únicamente está posponiendo el problema, y varios analistas creen que si todo continúa como ahora, en unos 13 meses habría que incrementarlo de nuevo. Así que el problema no se ha solucionado del todo. Mientras los estados sigan endeudándose como lo hacen hoy en día, nosotros, los ciudadanos, siempre seremos los que paguen los platos rotos. Ojalá algún día los estados y los gobiernos tengan menos poder, y nosotros los individuos finalmente recuperemos un poco de nuestra soberanía. Chicos, chicas, espero que este video les haya gustado. Si es así, por favor dejen un me gusta, un comentario, ya que así podrán ayudarme. Un abrazo y hasta la próxima.